Estimados amigos, acá está con ustedes nuevamente Apologista para seguir conversando un poco sobre el reino de Dios y sobre la posición eh, amilianista sobre el reino de Dios. Y es que los amilianistas, o sea, lo que no creen en un futuro milenio, sino que ya estamos en el milenio y que el reino de Dios, según esta corriente, se estableció en el año 33 de la era común, con el Pentecostés del año 33. Esta corriente de cristianos llamados amilianistas, también se les puede llamar preteristas, vienen sosteniendo que la iglesia es el reino de Dios y que esta iglesia, establecida y fundada en el año 33 de la era común, ya está reinando en el mundo y ya se está viviendo el milenio. Por lo tanto, estos señores, este grupo de cristianos, entre comillas, y digo entre comillas porque pienso de que no son cristianos en este punto, eh, están engañando al mundo con una creencia de un reino presente. Los católicos también son de esta corriente. A través de Agustín de Hipona se, se ha venido enseñando en la Iglesia Católica, a través de su pensamiento, que la iglesia, en este caso la iglesia católica, es el reino de Dios y que está reinando en el mundo y que ya se está viviendo en el milenio. Los llamados campbelitas, los que son los seguidores de Alejandro Campbell, de la llamada iglesia, de las llamadas iglesias de Cristo, fundada por justamente Alexander Campbell en el siglo XIX, sostiene justamente lo mismo. La restauración de la iglesia es para ellos la restauración del reino. Y ellos creen que Jesús ya está reinando a través de su iglesia en el mundo. Y la iglesia está cumpliendo la misión de llevar al mundo a Cristo para establecer un mundo de justicia y de paz, ¿no? Bajo el régimen de Cristo, que luego Él vendrá para premiar a los suyos, para darles vida eterna, seguramente para llevárselos al cielo. Igual enseñan la Iglesia Católica. Ellos enseñan que, la Iglesia Católica enseña que los fieles, los que son realmente miembros de la Iglesia Católica, que han sido bautizados en la Iglesia Católica, les espera pues vivir con Dios en el cielo. Pero esto es lo curioso, ellos dicen que los santos solamente, la Biblia dice que los santos son los que van a estar frente a Dios, y sin embargo ellos enseñan que la gran mayoría de sus feligreses no son santos. No entiendo cómo pueden estar en la presencia de Dios en el futuro. Pienso que el reino de Dios, y esto lo digo siempre, no tiene ninguna posibilidad de establecerse en este mundo así como está. Tiene que venir Jesús para establecerlo él personalmente. Ningún hombre puede establecer el reino de Dios, y tampoco es un reino espiritual en el corazón de los individuos. El reino de Dios es un gobierno, un dominio real, es una teocracia donde Jesús va a heredar el trono de David y va a reinar el mundo. El amilanismo, que ha sido pues básicamente promulgado y desarrollado por Agustín de Hipona, ¿no? A través de La Ciudad de Dios, su libro muy famoso, las Civitas Dei. Él enseña que la iglesia es el reino, o sea, la iglesia organizada, la iglesia visible, la iglesia católico romana, ¿no? Así es que tenemos que tener mucho cuidado con este pensamiento, porque no es sino una idea engañosa que nos desvía no solamente del reino futuro, sino que le quita a Israel el derecho de restaurar ese reino, de heredarlo y tener una dinastía real davídica en la tierra de Israel. Por eso que los amilanistas no creen que Israel tiene parte y suerte en los planes de Dios y que este pueblo ha quedado relegado a un segundo plano.
por otro lado, son resistentes a utilizar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Para mí no es Antiguo Testamento, sigue vigente. Y sus promesas y sus pactos, que ahí están registrados, los pactos de Dios, las promesas de Dios, que se van a cumplir en el futuro, están vigentes. Por tanto, eso es, ese llamado Antiguo Testamento no es el Antiguo Testamento, para mí sigue vigente. Cuando Jesús venga, Él sí va a restaurar el reino de Dios. Él vendrá a hacer un mundo nuevo cuando destruya a todos los impíos y Él establezca un mundo de justicia. El reino lo va a inaugurar Él y luego va a invitar a los suyos para que lo hereden, según Mateo 25, 31 y 34. El amilianismo tuerce generalmente textos clave o claves de la Biblia. Suelen darle una interpretación, para mi juicio, caprichosa, una interpretación caprichosa y por demás torcida. Cuando, por ejemplo, ellos utilizan Colosenses 1:13 para demostrarnos que hemos sido ya trasladados en el reino, puesto que Pablo en este libro de Colosenses, a los Colosenses, en este versículo 1, capítulo 1, versículo 13, Colosenses 1:13, él dice pues claramente que nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Nos ha trasladado, dice él. Entonces uno dice, bueno, y entonces si ya nos trasladó el Señor, entonces ya estamos en el reino. Y así, de manera facilista, de manera a la ligera, dicen, bueno, acá dice que ya estamos trasladados en el reino de Cristo. Y confunden a millones. Pero ¿cómo se explica que Pablo haya dicho que hemos sido trasladados en el reino en Colosenses 1:13? Podemos pensar que es un traslado literal, que es un traslado que ya se ha efectuado y que estamos en el reino. Veamos. Si ustedes se fijan en Efesios 2, 6 y 7, palabras también del apóstol Pablo a los Efesios, miren ustedes lo que él dice en este versículo. Él dice, juntamente con él, dice Jesús, ¿no? Nos resucitó tiempo pasado y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En tiempo pasado también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y está hablando que hemos sido ya resucitados y que ya hemos sido sentados o ya nos hemos sentado en los lugares celestiales. Si lo anterior hay que tomarlo literalmente, es decir, que hemos sido ya trasladados en el reino, puesto que lo dice Pablo, también tendríamos que tomar literalmente lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Es decir, que ya hemos resucitado y que ya estamos sentados en los lugares celestiales en estos momentos. Pero ¿podría alguno en su sano juicio pensar que ya está sentado o resucitado y sentado con el Señor en los lugares celestiales? Por supuesto que no. Yo creo que esto es simplemente una aspiración del apóstol Pablo y es una forma como Dios mismo nos ve a nosotros en estos momentos, a pesar de no estar todavía ni glorificados ni resucitados, y al Señor, en quien el tiempo no existe como lo contamos nosotros, como lo vemos nosotros, el eterno presente de Dios. Él ve allá a sus hijos glorificados y resucitados también, ¿no? En su manera de ver el tiempo y las cosas. Pero nosotros vamos a ver realizados estas promesas, realizadas estas promesas,
cuando Jesús venga por segunda vez y nos resucite y nos haga entrar en el reino. Y tomemos nuestros lugares o moradas que Él ha prometido en Juan 14, 2 y 3. De modo que hay que tener mucho cuidado en sacar conclusiones un poco antojadizas y precipitadas de los versículos bíblicos. Por eso yo siempre digo que hay que examinar bien la Biblia, hay que escudriñarla y ver qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir realmente. Pero los amilanistas se sostienen con este versículo de Colosenses 1:13 para afirmar que ya estamos en el reino. Pero nuevamente repito, si ya estamos en el reino, según Pablo, también hemos sido ya resucitados y estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, lo cual no es del todo cierto, solamente por la fe. En otros textos, por ejemplo, en Hebreos 12:28, los avilanistas sostienen que nosotros estamos ya recibiendo un reino inconmovible, puesto que este pasaje dice muy claramente que estamos en Hebreos 12:28 recibiendo un reino inconmovible. Pero si lo tomamos a la ligera, vamos a pensar de que efectivamente el reino ya está presente y que lo estamos recibiendo una vez que nos hemos convertido. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Qué quiere decir recibir un reino? ¿Significa que uno está recibiendo literalmente algo? En este caso el reino. Recibir el reino es recibir el reino como tal, estar ya en el reino. En Colosenses 2:6, estimados amigos, dice que los que andan en Cristo han recibido al Señor Jesucristo. Lean ustedes en Colosenses, capítulo 2 y versículo 6. Los que andan en Cristo han recibido al Señor Jesucristo. ¿Pero cómo lo han recibido? ¿Es que Cristo ha bajado, ha venido y nosotros le hemos dado la bienvenida cuando nos hemos convertido? ¿Se hizo presente Él cuando nos convertimos? ¿Lo vimos cara a cara? ¿Bajó del cielo? Pues no. Los que han recibido al Señor Jesucristo quiere decir pues que uno ha creído, ¿no? Hemos aceptado a Jesús, lo hemos recibido por fe en nuestra vida, lo hemos recibido espiritualmente hablando, por la fe, y Él vendrá por segunda vez en el futuro para Él recibirnos a nosotros y nosotros a Él, para recibirlo a Él cuando venga por segunda vez. Dice que nosotros saldremos para recibirlo en el aire. Pero acá dice que nosotros hemos recibido a Jesús. Pero este recibimiento es un recibimiento espiritual que se concretará realmente cuando Él venga por segunda vez. De igual manera, recibir el reino no significa que éste ya llegó, sino que al igual que recibimos a Jesús por la fe, pero será realidad su venida cuando Él personalmente baje del cielo y también instaure su reino, entraremos a su reino, recibiremos el reino en forma completa, literalmente, y entraremos en ese reino. Pero ahora, nosotros ya hemos recibido por la fe el reino, es decir, es nuestra esperanza, es nuestra meta, es lo que buscamos, lo que pedimos, y a Jesús, a quien hemos recibido por la fe y hemos creído en su mensaje. Y esto es interesante, pues, estimados amigos. Y por otro lado, si ustedes van a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, ahí van a encontrar ustedes lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Recibiste la palabra. La palabra se puede recibir también, la palabra del Señor.
Es decir, es una acción de fe que toma uno, una acción, un paso de creer en lo que la palabra de Dios nos está ofreciendo. Estamos aceptando esa palabra, ese mensaje, que es el mensaje del reino. Nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es el mensaje también que trae Jesús para los hombres. Dios envió mensaje y Dios envió a Jesús para proclamar el evangelio del reino. Y nosotros hemos recibido el evangelio del reino. Y este recibimiento es por la fe. Hemos creído en la esperanza del reino, en la promesa del reino de Cristo. Por eso, en 1 Corintios 15:1, el apóstol Pablo dice, el evangelio, el cual también recibisteis. Nosotros podemos recibir también el evangelio. Fíjense la palabra del Señor, la esperanza, el mensaje central del Señor Jesucristo. Y esto es sumamente importante. Los amilenistas, los que creen que ya están en el milenio, que el reino ya vino, sostienen que en Marcos 9:1 Jesús dice lo siguiente, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces ellos dicen, vean ustedes, Jesús estaba profetizando que algunos que estarían ahí presentes no verían la muerte hasta que vieran pues el reino de Dios venido con poder. Entonces dicen, bueno, el reino vino en los tiempos de los apóstoles, es decir, en el primer siglo. Pues bien, si ustedes leen el texto paralelo, vamos a decir así, el de Mateo 16:28, el apóstol Mateo registra estas palabras de Jesús de esta manera. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Entonces, nuevamente, se dice acá, dicen acá los amilenistas, que Jesús había dicho que quedarían algunos de sus discípulos que no morirían hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. ¿Cómo se explica esto? ¿Acaso que el reino ya vino en la época de Cristo o en la época, digamos, cuando se fundó la iglesia en el año 33? Cuando uno lee este versículo, aquí vemos que dice Jesús que algunos no morirían hasta que hayan visto el reino venido con poder. Y nosotros sabemos que esta promesa del Señor en realidad se cumplió en su transfiguración, cuando Él tomó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto está en Mateo 17, 1 al 3. Entonces, cuando uno examina bien este punto, cuando uno realmente lee la Biblia íntegramente, uno se da cuenta que no se puede concluir de que el reino vino, el reino escatológico vino en el primer siglo, sino que Jesús estaba hablando de su transfiguración, de su, de su gloria, de su resplandor. Estaba hablando que Él iba a aparecer. Y los
tres discípulos que él había escogido, Pedro, Santiago y Juan, que fueron llevados al monte alto, vieron decir, a Jesús volver, entre comillas, regresar en su gloria. Es decir, estaban vislumbrando el futuro, de cómo sería la aparición, la venida, la parucía de Jesús en ese resplandor, ¿no? Que ellos estaban contemplando, que era la venida del rey, que a su vez es la venida del reino mismo, y que todos finalmente verían al Señor venir en esa gloria, en la gloria futura para establecer su reino. Y acá, Pedro, Santiago y Juan tuvieron el privilegio de ver esa escena tan maravillosa del futuro en el presente. El hecho concreto es que esos tres fueron Pedro, Santiago y Juan, que no murieron hasta que vieron esta visión, tuvieron el privilegio de dar testimonio de esta visión, y por eso en 2 de Pedro 1:16 dice claramente que ellos habían visto, dice claramente a estos tres, la venida del reino y de la gloria del reino. Eso es lo que dice pues, en 2 de Pedro 1:16, que ellos dieron testimonio de esa venida de Jesús y de su gloria y de su reino. Y esto, por supuesto, ocurrió antes del año 33. Dirá algún cambelita o algún amilianista, un preterista, que esto ocurrió realmente antes del Pentecostés y que la venida del reino ocurrió antes del Pentecostés, puesto que acá dice que ellos vieron venir a Jesús y el reino. No, es que hay que entender que acá es una visión futurista del futuro, de cómo será la venida del Señor. Y acá no está hablando, pues, de la venida escatológica, la parucía de Jesús, porque Jesús, después vemos en Revelación, Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, no solamente algunos, sino todos. O sea, esta simplemente es una visión de algunos testigos que dieron testimonio de haber visto la gloria, el resplandor del Mesías, que reinaría, ¿no? En el reino venidero. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado cuando se nos acerca un amilianista para convencernos de que ya estamos en el reino del Señor Jesucristo. Y esto es muy peligroso porque lo que se trata es de destruir la esperanza de Israel. Lo que se está tratando de hacer es destruir la esperanza de los judíos. Hay un sentimiento antisemita, antijudío, acérrimo, aún en el mundo llamado cristiano, puesto que creen este grupo de cristianos, entre ellos los católicos, que ellos han reemplazado a los israelitas en cuanto a las promesas y los pactos, ellos los han recibido o se les ha adjudicado todo lo que se les prometió a los judíos naturales, al pueblo prístino de Dios, que ahora según ellos no es más pueblo de Dios, y así han tomado fuerza y poder en el mundo, haciendo creer a la gente que ellos son el pueblo del pacto, que ellos son los que tienen tienen la primacía, la iglesia, y los demás simplemente han quedado fuera de los pactos de Dios. Por eso es peligroso, pues. El amilanismo es una doctrina, para mí, antibíblica, por donde se la mire, y es satánica. Disculpen ustedes, porque ¿quién es el primer enemigo del establecimiento del reino? Si no es el Dios de este mundo, que quiere cegar los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No quieren ellos, el diablo y sus ángeles, no quieren que este mensaje del reino, de la restauración del reino de Israel, sea conocido y sea predicado, sino que ellos están buscando la forma que el mundo se convenza que la iglesia es la heredera de todas, de esta futura restauración, pero la restauración del reino en la iglesia. O sea, dejar de lado al pueblo
original, al pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. Ahora, algunos abilianistas, por no decir todos, diría que todos, dicen que Jesús había dicho, y es cierto que Jesús dijo, que al expulsar demonios, el reino de Dios se había acercado. Jesús dice claramente en Lucas 11:20, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Uy, dice, quiere decir pues que el reino de Dios ya llegó con Cristo. Pero acá el reino llega toda vez que se expulsa a los demonios. No que esté presente el reino, sino por el hecho de expulsar demonios, el reino ha llegado. O sea, la llegada de ese reino, del reino de Dios, está ligado, o está ligada, la llegada está ligada a la expulsión de los demonios. Y esto es lo que dice Jesús. Si por el dedo de Dios he hecho yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo se explica esto? Indudablemente, el reino de Dios significará definitivamente la liberación de la humanidad del yugo del demonio. Por supuesto que el diablo y sus ángeles caídos son los que gobiernan este mundo. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:19. Por lo tanto, Colosenses 1:13 dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, al reino. Es la liberación de la humanidad de las garras de esas fuerzas impuras, maléficas, que gobiernan el mundo y que utilizan a humanos impíos, satánicos, para que hagan lo que estos seres desean que hagan. Engañar al mundo, manipular al mundo, destruir el mundo. Por lo tanto, cuando Jesús expulsaba demonios, él estaba diciendo que el reino había llegado. Y es pues que cuando venga Jesús por segunda vez y establezca su reino, lo que él va a hacer definitivamente es mandar a sus ángeles para que aten al demonio, a Satanás, sus demonios, y sean atados por 1000 años, arrojados al abismo, expulsados de la tierra, sacados de este planeta, para que no sigan influyendo en el mundo. Y por eso cuando Jesús expulsaba demonios decía, el reino ya ha llegado, porque esto es lo que precisamente va a ser y lo primero que va a hacer cuando venga, para poder reinar con paz, tranquilidad y en armonía y en amor. Cuando ya no está la influencia de este enemigo, archienemigo de Dios y de Cristo. O sea, depuesto junto con sus seguidores angélicos y humanos y sean anulados, sacados de acá. Por eso cuando uno entiende las palabras del Señor de una manera más íntegra, de una manera más profunda, uno puede darse cuenta que no está diciendo acá el Señor que el reino ya está presente y definitivamente ya establecido. En ningún momento lo ha dicho eso. Simplemente está relacionando la llegada de su reino con la expulsión de demonios, que es precisamente lo que él va a hacer cuando regrese por segunda vez y anule al enemigo, a su archienemigo, Satanás. Estimados amigos, el amilanismo está teniendo cierto auge. Por supuesto que hay 1.000 millones de católicos que son amilanistas. También hay protestantes amilanistas, no todos. Y los del reino ahora, que dicen que el reino ya lo pueden estar, digamos, implantando con el trabajo de los misioneros y que son ellos los que están realizando el reino en la tierra y que se estableció en el año también, en el primer siglo, ¿no? Y dicen lo mismo. Entonces,
hay una confusión tremenda y hay un engaño satánico para, como les repito, destruir la esperanza de Israel, destruir, digamos, el plan de Dios, que es la restauración del reino davídico. Y cuando se habla de la restauración, cuando le pregunta a sus discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Jesús le dice que en cuanto a ese tiempo, solamente lo sabe su Padre. Y ese es un asunto importante porque Jesús, y siempre lo he repetido, jamás negó la esperanza mesiánica original de los judíos, y él, cuando le preguntan sus propios seguidores antes de irse al cielo, Señor, ¿restaurarás ahora el reino? Jesús no le dice, no, ustedes están equivocados, el reino es ahora la iglesia, y ustedes son el reino, y ya no hay que esperar ningún tipo de restauración del reino davídico a Israel, eso ya pasó de moda. Ahora ustedes son el nuevo reino, ustedes son el reino espiritual, van a reinar en el mundo, y van a hacer la obra por mí, y van a formar, van a crear una nueva sociedad, y van a hacer la restauración de este antiguo paraíso en la tierra. No, eso no les dijo. Él dijo que no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que Dios puso para su sola potestad. Es decir, él estaba confirmando la esperanza mesiánica de un reino futuro en la tierra, no un reino presente. Él no dijo, bueno, yo me voy ahora y dentro de pocos años se establecerá el reino cuando se funde en Pentecostés en el año 33. Eso no es verdad. Él habló primero que tenía que ir primero a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Y él todavía no ha vuelto. Decir que el reino se ha establecido en el año 33 es como decir que Jesús ya vino en el año 33. Y por eso los preteristas extremos sostienen que Jesús ya vino en en el primer siglo. Cosa que no cabe. Jesús habló de una venida visible que todo ojo lo vería en el futuro, en el final de los tiempos, para luego establecer su reino. Estimados amigos, espero que esta corta explicación les haya ayudado a entender un poco del peligro del amilenismo. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad.